Bueno, entonces siguiendo al curso del lenguaje C Sharp, C gatito, do sostenido o C hashtag. Pues en esta parte se va a observar el uso de una de las sentencias de control para toma de decisiones. En este caso fue separado de la sentencia if, que en su conjunto o en total es if, else. Y la sentencia a la que me refiero es la sentencia switch. ¿Cuántas veces he dicho sentencia? Han sido bastantes, pero bueno, para eso es entonces aquí es ver la sentencia switch, que se trata de la toma de decisiones. ¿Cómo se realiza esto? Bueno, esta sentencia entonces va a recibir un valor, ya sea carácter o entero. Es bastante importante observar esta parte, que se tiene que recibir entonces dentro de la sentencia switch un valor, ya sea de tipo carácter o de tipo entero, ya que si recibe un valor de tipo flotante les va a resultar bastante complicado para encontrar entonces el valor exacto de ese número flotante, por ciertas razones entonces que en otro video voy a mostrar, de cómo se comportan los números de punto flotante en los lenguajes de programación y pues en realidad en las computadoras, ¿no? Entonces va a recibir aquí ya sea un carácter o un valor entero, ahí está, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros vamos a recibir. Entonces tenemos la librería using system, hacemos un poquito más grande esto. Ahí viene todo esto. Entonces aquí tenemos public static void main. ¿Qué vamos a recibir entonces? Se va a colocar entonces aquí una variable que indica el día de la semana. Por supuesto nosotros sabemos que los días de la semana son 7, que se pueden ir tomando entonces del 1 al 7, por supuesto, donde el 1 puede representar ya sea lunes o domingo, dependiendo de cómo se tome el calendario, y el 7 ya sea el sábado o el domingo, ¿no? Dependiendo también de lo mismo. Bueno, entonces para este caso lo que nosotros vamos a mostrarle aquí a quien vaya a utilizar el programa es de que ingrese el día de la semana en un valor de 1.7 inclusive, de ambos lados, y entonces vamos a recibir de la consola, de console readline, vamos a recibir entonces un valor que vamos a convertir entonces a un entero de 32 bits. Como decía acá arriba, la sentencia switch va a recibir ya sea valores de tipo carácter o de valores de tipo entero, que son muy similares, ¿no? O sea, valores enteros para que sea un poco más sencillo. Es bastante importante entonces, tal cual dice aquí, hay que considerar que la variable que se pondrá a prueba será exactamente igual a cualquiera de las expresiones que se coloca en los casos, en cada uno de los casos. ¿A qué me refiero? Bueno, la sentencia switch está compuesta de varias partes. En primer lugar se va a colocar switch y entre paréntesis la variable que nosotros vamos a tomar entonces como valor de prueba. ¿Okay? Se abren llaves y a partir de aquí entonces se va a colocar la palabra clave case, separada entonces por un espacio el valor que sea posible que esta variable pueda llegar a tomar. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros colocamos aquí case 1, 2 puntos, esto sería muy similar a si nosotros colocáramos como if día de la semana o día semana sea igual a 1. ¿Ok? En el otro caso, por ejemplo en el 2 es de que if día semana es igual a 2. En el case 3 va a ser if día semana, vamos a colocarlo aquí, vamos a ponerlo así, if día semana es igual a 3, ¿no? Pero entonces, para evitar el uso de tantos ifs que puede provocar problemas de la lógica de programación, ya que si entrara y colocáramos entonces un if día de la semana 1 después que realizar alguna acción o varias acciones,
y posteriormente pusiéramos if día semana es igual a 2, es altamente probable que no suceda absolutamente nada y lo haga de manera correcta, ¿no? Pero muchas veces entonces, por alguna razón desconocida, no lo sé, o sea, las computadoras a pesar de que son cosas bastante maravillosas, no son 100% confiables. En algún punto de la ejecución del programa es posible que cambie el valor, y entonces la estructura o el flujo de la programación se va a ir aquí primero if día semana es igual a 1, después se va a ir aquí if día semana igual a 2, porque no estamos utilizando el else if, ya que eso nada más nos va a permitir tener 3 opciones. La otra forma sería cuestión de ir anidando entonces diferentes opciones, por lo cual tendríamos que utilizar entonces algo muy similar como if día semana igual a 1, después else anidado, de manera anidada, o sea, dentro de ese else colocar if día semana igual a 2 y después anidar otro else, lo cual sería un código muy complejo de leer. Por tanto, si hay una variable que puede llegar a tomar muchos valores, una gran cantidad de valores, y estos son puntuales, ¿a qué me refiero con puntuales? Por ejemplo, que pueda tomar valores enteros, que es lo que decía, puede tomar valores, en este caso, de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6 o de 7, cualquiera de ellos. Y en cada uno de ellos va a realizar una acción diferente. Entonces, si se cumplen estas condiciones de que nuestra variable entonces va a tomar valores puntuales, y por valores puntuales me refiero entonces a valores enteros, y en cada uno de esos valores enteros va a realizar una acción diferente, de preferencia hay que utilizar, y bueno, la cantidad de valores es mayor a 2 o 3, hay que utilizar entonces la sentencia switch. En este caso, por ejemplo, nuestra variable entera día semana puede tomar 7 valores diferentes. En cada uno de esos valores va a realizar alguna acción en particular. Entonces, utilizamos switch día semana, como decía, entre paréntesis esta parte se abren llaves y después se pone en cada uno de los posibles valores que pueda tomar esta variable, acompañado de la palabra case y 2 puntos. Se coloca entonces case 1, 2 puntos, y aquí se van a colocar entonces todas las posibles instrucciones que se vayan a realizar dentro de este caso, o si lo podemos ver así, poniéndolo entre comillas, if día semana es igual a 1, todo lo que va a realizar debajo de esa instrucción. Ahora, hay que tener muchísimo cuidado con esta parte, porque terminando cada uno de estos cases hay que colocar la palabra clave break. Break significa entonces romper la ejecución en ese punto. Por tanto, entonces, si la ejecución se va a ir moviendo 18, 19 por cada una de estas líneas, ¿no? En esta parte, por supuesto, entonces se va a ir sobre los comentarios y no va a tener ninguna acción. Entonces nada más los va a revisar, no les va a hacer absolutamente nada en cuando se compile y ya se haga la ejecución del programa. Pero cuando llegue entonces aquí a switch día de la semana, después entonces ve esta llave y dice, voy a recibir entonces una gran cantidad de instrucciones. Después entra este case, va a realizar entonces todas las operaciones que están aquí, y si nosotros no utilizáramos el break, la lógica de la programación, o más bien el flujo de la programación, se va a seguir aquí a la línea 29 y va a seguir continuando, ejecutando entonces todos los casos. Por tanto, nuestra sentencia switch no tendría ninguna utilidad. Por tanto, es bastante importante que en cada uno de estos casos se coloque la palabra break, a menos de que, por ejemplo, quisiéramos que realizara alguna acción, o que la acción sea muy similar cuando suceda. Por ejemplo, lo voy a colocar aquí, el caso 1, el caso 2
el caso 3 y aquí entonces acciones. Se ponen todas las acciones y finalmente ya se pone el break. Esto sería con minúsculas. De esta manera lo que va a hacer el programa es, cuando pase el caso 1, el caso 2 o el caso 3, va a realizar estas acciones y entonces posteriormente ya va a romper ese ciclo, y al romper ese ciclo o romper esta instrucción se va a ir hasta donde está la llave que cierra y va a continuar con la ejecución del programa. Ok, pero bueno, esto puede ser muy útil, por ejemplo, entonces cuando se tiene una gran cantidad de variables, o más bien la variable que se está utilizando puede tomar una gran cantidad de valores, pero se puede entonces ir juntando todos esos valores dentro de ciertos conjuntos. Al tomarlo dentro de ciertos conjuntos, entonces van a decir, bueno, entonces el conjunto que incluya todos los 1, 3, 5 y 7, va a ir aquí. Todos los que incluyan 2, 4 van a ir aquí. De 6, 7, 8 van a ir aquí. Y todos los valores mayores de 10, bueno, van a ir ahí. Ahora, de lo que acabo de decir es bastante importante. En esta parte no existe como tal el colocar un mayor, menor, menor que, nada más, porque pues todos serían iguales. En el caso en el de que no se cuente con algún valor que se encuentre de los casos, simple y sencillamente se utiliza la palabra default, y esto permite colocar en de que si no se ha encontrado algún caso o algún valor que sea igual entonces a mi variable, pues va a ir sobre el default. Este break del default no es absolutamente necesario, pero muchas veces se coloca entonces para seguir con la misma lógica que tiene cada uno de estos cases, pero no es absolutamente necesario. Entonces, de esa forma opera el comando switch. Vamos a poner dentro del switch la variable, que debe ser entera siempre, y posteriormente dentro de las llaves, acompañado de la palabra case y 2 puntos, los posibles valores que puede tomar entonces mi variable, y ya colocar cada uno entonces de las acciones. Una vez que realiza todas esas acciones, o se escriban todas las acciones que uno desea que en cada caso se ejecute, al finalizar entonces esas acciones, y si no queremos que se pase a los siguientes casos, hay que colocar la palabra break para que rompa entonces con el flujo del programa y simplemente entonces ya ejecutar. Muy bien. Y bueno, entonces ese sería el uso de la sentencia switch. Muy bien, entonces dejo este código en la descripción, en el repositorio de GitHub, y espero haya quedado todo súper bien. Vale. Abur.